Mi nombre es Carlos Andrés Pérez, soy doctor en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid, soy asesor de campañas electorales y de gobierno para varios países de América Latina. Actualmente soy director del Centro de Análisis y Entrenamiento Político, donde trabajamos en varios aspectos: marketing político, manejo de crisis, investigaciones, capacitaciones y demás. Y esta oportunidad me complace mucho hablarles sobre marketing político, que es el tema que puede englobar otros de los módulos que tenemos en este curso. El marketing político, habría que decir que es una reunión de disciplinas en las que tiene como fin último vender esperanzas. Los gobiernos a lo que le apuntan al final de cuentas es a que la gente esté mejor, que viva mejor. Eso hacen los partidos políticos, eso hacen los candidatos y eso al final es lo que busca el elector cuando va a votar por una u otra opción. El marketing político es nada menos ni nada más que un organizador de disciplinas. Ayuda al candidato o al partido a poner a ese candidato o a ese partido, dependiendo de cómo sea la votación, al nivel de las personas, es decir, que ellos encuentren a alguien con el que puedan establecer un proceso de confianza. Si estamos hablando de una persona, en el caso de América Latina, en regímenes presidenciales, por lo general votamos por personas más que por partidos, aunque se tiende a fortalecer los partidos, son las personas las que logran conectar de mejor manera con la ciudadanía. Entonces, el marketing político en una primera etapa lo que hace es descubrir cuáles son los factores que diferencian a ese candidato o a ese partido del resto de los que hay en la boleta o en el tarjetón electoral. Y segundo, a través de una serie de técnicas de las que vamos a estar hablando en este curso, a través de investigaciones cuantitativas, investigaciones cualitativas, lo que hace es buscar qué es lo que necesita la gente o qué es lo que quiere la gente en ese preciso momento de la campaña. Al final de cuentas, lo que va a hacer es unir estas dos etapas. La primera es el candidato diferente, el candidato ajustado a lo que la gente quiere, y segundo, efectivamente, las necesidades que se tengan en el momento de la campaña. El marketing político tiene una diferenciación importante y está compuesto de dos variables, por decirlo de alguna manera. El primero es el marketing electoral, en el que nos concentramos en una campaña no más de 3 meses. La reglamentación en la mayoría de nuestros países habla de campañas de 3 meses. Eso es lo que uno podría, según la ley, hacer publicidad, hacer propaganda política. Ese es un tiempo de maniobra supremamente corto, un tiempo en el que es muy difícil llegar a tocar sensibilidades. Esto es un ejercicio de mercadeo más emocional que cualquier otro, y a veces contamos la mala suerte de trabajar con un partido o con un candidato que sean muy difíciles de vender, pero tenemos que echar mano en ese momento de lo que vamos a hablar en este curso, en el transcurso del curso, de estrategias precisamente que nos hagan ese candidato vendible. El marketing político o el marketing electoral lo que hace es mirar cuáles son las ventajas que podría llegar a tener ese candidato, cuáles serían los caminos por los que la gente compraría ese candidato o esa propuesta de campaña, y estar pendiente para una serie de estrategias que han venido utilizando últimamente mucho en nuestro medio, que no es lo deseable, y es defendernos. Tristemente, estamos metidos en campañas electorales en los que tenemos que pensar todos los días cómo hago para defenderme de los ataques, en vez de pensar cuáles son los temas con los que voy a seducir positivamente a la gente. Nuestra estrategia y nuestro éxito va a ir determinado por si somos capaces de sortear esas barreras y efectivamente buscar el favor popular de la gente a partir de estrategias o propuestas de campaña. Y dentro del marketing político está la segunda variable, que es el marketing de gobierno. En este curso vamos a dedicar una sesión especial solamente a hablar de la venta del gobierno. El gobierno empieza a ser diferente de la campaña por una variable esencial, y es que ya estamos vendiendo tangibles. En la campaña vendemos propuestas. Yo
como consultor de una campaña electoral, lo que hago es proyectar la propuesta del candidato y poner a la gente a soñar cómo sería su vida si ese candidato llegara al poder y conquistara primero el corazón de los electores, lo votaran y luego poder realizar todas esas propuestas que tiene en mente. Aunque ya nos empiezan a medir por tangibles, ya la gente ve cuántos kilómetros de carretera pavimentamos, cuántas escuelas abrimos, cómo manejamos los problemas de delincuencia, los problemas de inseguridad en las ciudades y demás. El gobierno nos da un margen de maniobra muy grande. Tenemos presupuesto del lado nuestro, lo que a veces se dificulta mucho en las campañas, y ese presupuesto lo utilizamos para algo importante en los gobernantes exitosos, que es comunicar. Solamente los gobernantes que reconocen la comunicación como una de las variables más importantes para juntarse con el pueblo son esos gobernantes que mantienen esos niveles de popularidad supremamente altos. Eso nos lleva, sin duda, a crear unos niveles de confianza, unos niveles de cercanía con la gente, en los que ya eso superficial que había en la campaña, que eran solamente propuestas, lo empezamos a concretar un poco más. Es decir, la relación del gobernante a través del mercadeo con la gente, con sus gobernados, es diferente a la relación del candidato con la gente, aunque se puedan contar con los mismos medios masivos o con los medios alternativos o con redes sociales. La gente espera algo diferente de un gobernante que de un candidato. Hay algunas ocasiones en las que el gobernante termina legitimando a las instituciones, es decir, pesa más el gobernante que la misma institución, y uno puede trabajar con un alcalde o con un gobernador o con un presidente que termine siendo más popular que la misma alcaldía o la gobernación o la presidencia. Y ahí, como consultor, se toma la decisión de recargar en ese momento del gobierno, en un proceso de venta de gobierno, más la imagen de lo que queremos vender a través del gobierno y no tanto a través del gobernante y no tanto a través del gobierno. Decíamos ahorita que hay una variable que ha hecho populares a gobernantes alrededor del mundo, y ustedes piensen en cualquier gobernante que les llame la atención, no solamente porque lo sigan, sino porque es una persona reconocida, querida por su pueblo, y en esos personajes van a encontrar siempre la misma variable, y es un político que entendió el papel de la comunicación. La comunicación lo que hace es preparar al público para que una política pública, en el caso de un gobierno, o una propuesta, en el caso de una campaña, tenga éxito. El presidente José María Aznar de España hablaba de una estrategia muy sencilla, él la llamaba la táctica de la llovizna, era repetir permanentemente, él lo hacía con una frase y era España va bien. En todos sus discursos siempre se hablaba de que España iba bien, sus ministros lo hacían, no era el eslogan del gobierno, pero a partir de esto empezaba a preparar el público cuando quería entregar algún mensaje. Y hay algo claro que nos permite la comunicación, es que, como lo decía también hace unos minutos, vivimos en un mundo en el que a través de las redes sociales ganan más peso los rumores que las realidades. Y nosotros tenemos que aprender a través de esas mismas redes sociales a llegarle a la gente donde está impregnando los rumores, que en la gran mayoría de los casos son rumores negativos. El marketing político, para atacar todo esto o para seducir al pueblo en el momento de una campaña o en el momento de un gobierno, se vale no solamente de lo que ya hemos hablado, de la comunicación, se vale también de la psicología, se vale también de la estadística, se vale de la publicidad y se vale de una serie de variables que al final terminan configurando lo que para nosotros es el sustrato con el que trabajamos como consultores, que son seres humanos. Otros profesionales trabajan vendiendo productos. Nosotros vendemos a una persona o intentamos seducir a miles o a millones de personas para que vean lo bueno del personaje con el que trabajamos. Y eso depende mucho
para nosotros conseguir el éxito de establecer un proceso de conocimiento de la gente. Esto significa, si yo sé que voy a vender en sentido positivo, les pido que me lo entiendan así, a un candidato alcalde de una ciudad, lo que voy a hacer es darme cuenta cuáles son los problemas de esas personas en particular, cuáles serían las necesidades a las que ellos se enfrentan día a día y cuáles de esas necesidades podría responder el Estado. El Estado se convierte, de alguna manera, como lo relataron hace muchos años, dos padres de la psicología moderna, Freud y Le Bon, en una especie de héroe. El presidente, el alcalde, el gobernador asume el papel de héroe que tendría que llegar a resolver los problemas de la ciudadanía. Pero para que esto tenga éxito, para que ese papel se concrete, hay que usar los vehículos con los que estamos trabajando hoy, los que tenemos a la mano. Hoy tenemos una ventaja grande. Hoy tenemos comunicación en nuestras manos, pasando incluso por encima de los medios de comunicación. Hace muy pocos años se dependía de quiénes eran los dueños de los medios de comunicación, cómo se llegaba a esos dueños de los medios de comunicación para poder tener una relación y que la noticia que nosotros brindábamos en la campaña fuera publicada. Hoy no. Hoy los medios siguen siendo importantes, pero cada vez toma más terreno las redes sociales y cada vez nosotros empezamos a segmentar un mensaje que ustedes en cualquiera de sus redes sociales, en Facebook o en Twitter, donde tienen cientos de seguidores, pueden ser hoy más efectivos de lo que era un medio de comunicación hasta hace pocos años. Sin embargo, los medios de comunicación tradicionales siguen siendo importantes y es por eso que nosotros en cualquier proceso de campaña electoral o en cualquier proceso de gobierno trabajamos hacia dos vías. La primera, los medios masivos de comunicación, alimentándolos de una manera diferente a como se alimentaban hasta hace 2 o 3 años, es decir, en esa época una entidad del gobierno o una campaña electoral sacaba 5 o 6 comunicados de prensa al día y eso era el insumo que necesitaban los medios de comunicación. Hoy la cosa es muy diferente. Hoy el medio interactúa con el ciudadano, pero lo más importante, el político interactúa con el ciudadano. Y vemos hoy personajes públicos que tienen 2 millones, 3 millones de seguidores en sus redes, y no me refiero a personajes públicos como Rihanna o como Madonna, sino a políticos que en nuestro medio son, dentro de los actores sociales, los peores evaluados. Pero las personas necesitan tener ese contacto que les ofrecen las redes sociales como un referente con la persona por la cual van a votar o por la que ya votaron. Sin embargo, esa construcción del mensaje, esa construcción de los vehículos por las que va el mensaje, nos va a ayudar a determinar una primera pregunta cuando hablamos de marketing político enfocado en lo electoral. Y tiene que ver cuál es la meta que aspiramos nosotros alcanzar, bien sea en una campaña electoral, que es lo que nos vamos a detener estos próximos minutos, o en una campaña de gobierno, que es lo que vamos a ir hablando también en el transcurso de este curso. Una campaña o un proceso de marketing, de mercadeo, bien sea electoral o de gobierno, requiere de 2 pasos. El primero, necesariamente, tiene que ver con el conocimiento de la persona, con el reconocimiento de la persona, cómo la ciudadanía se va a dar cuenta que esa persona existe, que se llama Carlos Pérez, que tiene esta fisionomía, que es alto, que es bajo, porque solamente nos conectamos con seres humanos. Nosotros votamos por seres humanos. Por eso les decía hace unos minutos, esto me refiero más a nuestro medio, a nuestra región, preferimos una política personalista que una política más institucional. En este sentido, al conectarme yo con un candidato, con una persona a la que ya reconozco que es visible, que nos ayudan los medios masivos de comunicación para eso,
empiezo a contarles cuál es la diferenciación que yo tengo, uniendo esto con lo que planteaba al principio de esta charla, y es la necesidad de establecer diferencias, como dentro de los 5 candidatos a la alcaldía o a la gobernación, yo voy a ser el que solucione los problemas de una población determinada. Y para eso es necesario definir una estrategia. Para eso tengo que tener claro como candidato o como asesor de campaña que hay un grupo de votantes a los que yo le puedo llegar y que hay otros grupos de votantes definitivamente no comprarían mi candidato, como hay en los supermercados unos productos para un target de personas y otros para otros. Entonces, ahí entran en juego las otras disciplinas que hablábamos hace unos minutos, en el caso específico la estadística, que nos ayuda a través de investigaciones cuantitativas, estos son las encuestas que vemos permanentemente en los medios de comunicación, donde no nos interesa en un proceso de campaña electoral saber quién va de primero o quién va de segundo. Eso es anecdótico y eso podemos utilizarlo coyunturalmente, pero lo que nos interesa es saber cómo hablarle a esas personas que nos podrían dar el triunfo. Y más importante, ¿en dónde están esas personas que nos podrían dar el triunfo? Yo podría llegar a través de un proceso de investigación cuantitativo primero, como el que estamos hablando, complementado con uno cualitativo, que son los grupos focales que vamos a ir hablando en el transcurso de este curso, podría llegarle a la población que me compraría mi candidato. Es decir, asimilándolo a un proceso de venta, yo podría llegar a ser más efectivo en una campaña. Y eso es lo que me hace ser una campaña estratégica. Eso va a depender mucho, de alguna manera, del mensaje que yo entregue. Y ese mensaje tiene que tener unas características. Primero, que sea un mensaje claro, que sea un mensaje conciso, y conciso es porque los medios de comunicación que nos van a estar cubriendo nos van a dar unos pocos segunditos al aire, o incluso si queremos grabar videos por redes sociales, ustedes habrán hecho el experimento, son videos muy cortos. La gente se cansa de una avalancha de información que tenemos permanentemente. Y la otra característica que tiene que tener el mensaje, o las otras 2 características, es primero que sea creíble, que la gente relacione a ese candidato o a ese gobernante con el mensaje, es decir, que no aterrice en paracaídas a hablar de seguridad porque la ciudad está pidiendo seguridad. Y lo último, que esté presente durante toda la campaña o durante todo el gobierno. Entonces ahí vemos candidatos que hablan de seguridad y que cualquier pregunta que les hagan de otro tema lo refieren solamente a seguridad, o vemos gobernantes donde están hablando día y noche de lo mismo. Les contaba hace unos minutos el caso de José María Aznar o el caso del expresidente colombiano Álvaro Uribe, que alguna vez en una reunión pública le dijo a sus ministros, tienen que repetir, ministros, porque en el momento en el que ustedes se estén cansando de repetir, la gente apenas está captando lo que están diciendo. Y esto no es porque la gente sea tonta o porque la gente sea menos inteligente que los políticos. Esto es porque la gente tiene otros intereses en los que pensar permanentemente, diferentes a la política. La gente vota por los políticos para que los políticos hagan la política y la gente se quede en su día a día consiguiendo los recursos para mandar a los niños al colegio, para pagar la cuota del carro, para pagar la cuota de la casa y otras tantas cosas. El marketing político nos ayuda a través de la estadística, como ya les había planteado, porque nos permite establecer en los estudios cuantitativos unos números de referencia, es decir, nos puede hablar de valoración positiva o negativa del candidato, de reconocimiento del candidato, del equipo de campaña, y en la medida en que la campaña avance, nosotros vamos a ir viendo que las cosas deben tener una tendencia al cambio. Y esa tendencia al cambio va a estar determinada o va a ser consecuencia mejor de una variable muy importante en las campañas electorales, y es la publicidad o la propaganda. Todo lo que nosotros hemos hablado
en estos minutos. Todo lo que se haga en una campaña electoral, en las primeras etapas, se construye adentro de la sede de campaña, pero no será efectiva hasta tanto se saque al público, hasta tanto la gente tenga acceso a la campaña, y eso se consigue con la publicidad. Y aquí volvemos otra vez a segmentar las campañas electorales. Aquí volvemos otra vez a darnos cuenta que hay diferentes maneras de llegarle a diferentes públicos. Pero seguramente un público de 18 a 30 años, que son esos primeros votantes, podrá recibir publicidad en mayor medida a través de las redes sociales. Pero habrá otro público de personas mayores que no quieren entrar a tener un teléfono inteligente, o que no quieren entrar a tener una cuenta en Twitter o en Facebook, que seguirán recibiendo la publicidad a través de los medios masivos y específicamente la televisión. Y cada uno de estos medios de comunicación habla diferente. Puede ser el mismo mensaje, pero con un lenguaje diferente. La Universidad de Harvard hace algunos años presentó un estudio donde decía que de cada 10 anuncios publicitarios, 8 se pierden. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para que en esta avalancha de mensajes, que ya les he planteado un poquito de eso, esa problema que tenemos nosotros permanente en las campañas, los nuestros sean uno de los 2 mensajes que se queden? Esto tendremos que empezar a conseguirlo a partir de probar la publicidad. Es decir, ya no estamos en la era en la que se nos ocurría a un candidato o a su equipo de campaña una idea cuando se despertaba o mientras estaba bañando, y eso llegaban a aplicarlo, sino que ya tenemos unas técnicas de investigación cualitativas. Hablamos de la cuantitativa ya, que son las encuestas que nos dan números, a veces son fríos. Lo que hacen los estudios cualitativos, a través de mucho tipo de estudios, pero uno en particular que se utiliza bastante en la campaña, que son los grupos focales, es evaluar las piezas que nosotros estamos produciendo de publicidad. Y eso lo que nos va a llevar a nosotros es hacer cambios desde asuntos muy sencillos como color, como los personajes que están involucrados en los spots, como las voces que nosotros estamos utilizando para las cuñas de radio, o como los rostros que estamos utilizando para los afiches, o como el mensaje mismo para saber si está calando o no está calando. Al final todo esto va a pasar por la credibilidad que tenga el candidato o por la credibilidad que tenga el gobernante. Eso no se compra, eso se construye a partir de los años y a partir de una buena estrategia de socialización con la gente. Esa credibilidad se consigue manteniendo información, estudiando. El candidato cuando hable tiene que tener los argumentos suficientes para rebatir cualquier posible peor escenario. Las campañas que fracasan son las que se concentran solamente en los mejores escenarios. Nosotros como asesores tenemos que llevar a los candidatos a pensar en lo peor, que en una confrontación de un debate nos puedan sacar algún pecado anterior que pudo haber tenido el candidato, su partido o alguna de las personas que están metidas en la campaña, y cómo llegar a sortear esas posibilidades difíciles. Hay campañas que se han perdido por no contar con una estrategia de respuesta. Cuando el candidato iba puntero en las encuestas, se pierde el elemento más importante que debe tener un candidato de conexión con la ciudadanía, que es la confianza y la credibilidad. Si nosotros permitimos de alguna manera que ese puente se quiebre, las estrategias de mercadeo que hemos tenido en la campaña, pues seguramente no van a funcionar. La comunicación política, el marketing político, la buena noticia es que ayuda bastante, pero la mala noticia es que no tiene recetas mágicas. No por contratar a un asesor, un candidato que iba de último ya la tiene fácil para ganar. Lo que hace un consultor en marketing político es poner en orden la casa, es dar tranquilidad adentro, es con su experiencia saber que un ataque en Twitter no va a acabar una campaña, como muchas veces
puede pensarse, es saber qué tipo de piezas se utilizan para qué momento de la campaña, y eso nos va a llevar a que sin estas recetas mágicas, que se puede creer muchas veces, nosotros podamos empezar a conseguir resultados. Y los resultados los conseguimos si sabemos cómo funcionan esos vehículos de mercadeo o esos vehículos con los que se está trabajando. Los medios de comunicación, ya dijimos, pero también algo clave y es la puesta en escena que debe ir en una campaña. Nosotros no nos convertimos en actores, ni fingimos, ni lo hacen los candidatos, pero sí envolvemos el paquete para que sea más bonito y para que la gente se interese más en él. Por eso vemos los colores vistosos, por eso vemos las fiestas que se hace alrededor de las campañas electorales, por eso construimos mensajes atractivos en tiempos que a la gente les atraiga todavía. No podemos hablar de un spot de 5 minutos o de un video de 5 minutos porque no lo va a ver nadie, salvo las personas más cercanas al candidato que ya habrán tomado la decisión de ellos, pero sí lo que podemos ser todos los mensajes que se producen en el planteamiento, en la propuesta de gobierno, seleccionar cuáles de esos mensajes pueden llegar a la ciudadanía que necesitamos convencer y ayudar al candidato a que proyecte ese mensaje. Hay una lección final que tiene que ver con el marketing político y es una palabra que define una campaña ganadora y un gobierno ganador. El 90% de las actuaciones, de las acciones de los seres humanos son emocionales. Nosotros tenemos que sensibilizar a nuestra campaña para que sea una campaña emocional y para que sea una campaña que pegue, que pegue en el buen sentido de la palabra, es decir, que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y lo mismo en el gobierno. Y el mercadeo, el marketing político nos permite estas posibilidades. Si nosotros logramos apelar al sentimiento de la gente, seguramente tendremos una victoria más clara. Hace algunos años, el entonces senador Ted Kennedy, el hermanito chiquito del presidente Kennedy, ya no estaba tan chiquito en ese momento, estaba compitiendo por su reelección en el Senado, venía de pasar una gran cantidad de problemas y su oponente le dijo en un debate, cometió el peor error de su vida ese oponente y dijo, es que la familia del senador Kennedy se ha beneficiado del dinero de los norteamericanos durante toda su vida. El senador Kennedy le dio un golpe a la mesa y le dijo, espere un segundo, jovencito, que mi familia ha padecido muy caro el precio de servirle a este país. Mi hermano mayor murió siendo piloto en la guerra, mi segundo hermano fue asesinado cuando era presidente de los Estados Unidos y mi tercer hermano fue asesinado cuando era candidato a la presidencia de los Estados Unidos. El senador Kennedy, todas las encuestas pronosticaban que iba a perder la reelección, eso fue una semana antes de la elección. ¿Y qué creen ustedes que pasó luego de esa salida emocional totalmente del senador Kennedy? Las encuestas se voltearon totalmente. Fue reelegido senador de los Estados Unidos. Murió hace muy pocos años en ejercicio de su escaño en el Senado de los Estados Unidos. Y el otro político que no tuvo la visión de esa respuesta emocional del senador Kennedy hoy es un ex candidato al Senado de los Estados Unidos que podía haber ganado. El marketing político, en conclusión, es solamente un vehículo que se compone de todas estas estrategias que ya hemos planteado, pero solamente va a ser exitoso si ustedes definen un buen mensaje y esa definición del mensaje va a depender del sustrato con el que trabajen, que al final es la gente a la que le quieren llegar.